¿Cómo encontrar el negocio del tamaño correcto para comprar sin que la deuda te arruine? Una pregunta muy común, porque si puedo yo financiar hasta el 90% del costo de adquisición de un negocio, pues cabe muy bien la pregunta de decir qué tamaño de negocio debería comprar. Porque a lo mejor no haría tanta diferencia si pongo 200,000 de enganche para comprar un negocio de 2 millones que si pongo 300,000 para un negocio de 3 millones. Entonces, incluso esta idea de apalancarme en ese 10-1 se vuelve muy seductora. Y responder a esta pregunta puede parecer simple, pero con apalancamiento, sobre todo a este nivel, la complejidad en las operaciones se dispara. Porque no solo estás comprando un negocio, estás comprando presión. El tamaño del negocio que compras estará ligado al riesgo que aceptas cargar. Más grande es mejor, podrían decir algunos. Pero esto realmente solo aplica si entiendes los compromisos. Por eso vamos a atacar, antes de empezar, la falacia del debería haber comprado algo más grande. Porque es muy común escucharlo en la industria de compra de negocios, pero es un lujo de la retrospectiva. Comprar un negocio de $1 millón o de $5 millones puede llegar a requerir un proceso similar. De hecho, es un rango que nosotros mencionamos y dentro del cual buscamos, pero el riesgo no lo es. Aquí vamos a hablar de dos opciones para ejemplificarlo. Primero vamos a hablar de un negocio con $1.8 millones en ingresos y un SDE, ingreso discrecional del vendedor, de $350,000. Contra un caso de un negocio con $4.2 millones en ingresos y un SDE, un ingreso discrecionario del vendedor de $680,000. Con una garantía personal de $3.8 millones. ¿Qué elegirían ustedes? Yo elegiría el más pequeño. Lo duplicaría y después buscaría venderlo. Suena sencillo, no lo es. ¿Por qué? Porque en este ejemplo que les estoy dando, que es un caso de estudio real, el más grande de estos quebró en la pandemia. Los tratos grandes tienen menor riesgo de ejecución, pero mucho más riesgo financiero. Los pequeños son lo contrario, tienen un mayor riesgo de ejecución, pero un mucho mayor riesgo financiero. Por eso la pregunta para ti es, ¿con qué riesgo duermes más tranquilo? ¿Con el riesgo financiero o con el riesgo de ejecución? Y aquí lo vamos a analizar. Los tratos más pequeños, que son negocios que vas a poder adquirir por menos de $1 millón, normalmente son de un owner operator, un dueño operador, tienen poca o baja infraestructura, tienen un muy bajo riesgo financiero, pero tienen un muy alto riesgo operativo. Tú eres el motor del negocio, tú como nuevo dueño. Los tratos más grandes, que estamos ya hablando de un rango de negocio mediano, que son de entre 5 hasta $20 millones, siempre va a haber un equipo y sistemas muy maduros detrás de ese negocio. Pero a menos que tengas el dinero cash, y aunque lo tuvieras cash, es muy alta la carga financiera, es muy alta la deuda que vas a adquirir. Eso sí, el riesgo operativo es mucho menor, pero el riesgo financiero es mucho más alto. Tú eres la garantía para ese negocio. Por eso en este muy ligero ejemplo, te digo, si tú odias la deuda, un trato de $5 millones con un préstamo del SBA de $4.5 millones puede ser un grave error. Como regla general, siempre los invitamos a analizar los negocios cortando las ganancias a la mitad. Es decir, un negocio con un ingreso discrecional del vendedor de $450,000 suena muy bien, pero restando pagos de deuda, reservas y la variabilidad del flujo del negocio, esos $450,000 pueden volverse $225,000 o menos. Un cliente nuestro, por ejemplo, dejó un sueldo de $180,000 en su empleo por un negocio con un SDE de $420,000, que después de costos le quedaban $150,000, con más estrés y con más riesgo. Por eso la regla dice por ahí que para pagarte $100,000, tú como nuevo CEO, como dueño, debes apuntar a que ese negocio venga teniendo al menos unos $300,000 a $400,000 de SDE o ingreso discrecional del vendedor. Para $200,000, bajo esta misma regla, pues necesitarías un ingreso de $600,000 a $800,000.
Y si quieres crecer el negocio o contratar para tú no convertirte en el operador, pues tienes que buscar algo mucho mayor a eso. No es tan fácil. La pregunta que nos tenemos que hacer después es, ¿puedo permitírmelo? Porque no es solo preguntarme cuánto puedo comprar, sino cuánto puedo comprar y aún dormir bien, porque lo hemos hablado, la calidad de vida no se debe ver tan gravemente afectada y al final si tú caes, el negocio cae. Porque vamos a desmenuzar el costo real de la compra de un negocio. Este va a incluir, primero, el enganche, que va a ser de entre el 10 y el 20% del valor del negocio, pensando en que metemos al SBA en medio de este deal. Después vas a necesitar la famosa liquidez post cierre, que es algo que ya vamos a hablar más adelante, que es de entre un 5 y un 15% del préstamo que recibiste. Y la recomendación siempre va a ser que cuentes con un fondo, sobre todo si es tu único negocio que estás adquiriendo, que cuentes con un fondo personal para tus gastos iniciales. Y aquí podemos llegar a la siguiente conclusión. Cerrar la compra de un negocio es una cosa. Sobrevivir 6 meses a la compra de un negocio, eso es otra cosa. Por eso debemos ser capaces de modelar toda la estructura de capital requerida para ir a comprar un negocio. Ahora, hablamos mucho de crecer el negocio y hablamos mucho de contratar gente. Suena muy bonito. Pero lo ideal es que no compres un negocio para entregarlo a un extraño de LinkedIn el día 1. Aunque este extraño o conocido tenga experiencia, no va a ser un milagro sin conocer el negocio. Si tú no conoces la operación, no vas a poder detectar las malas decisiones que vaya a tomar esta persona a tiempo. Un comprador que asesoramos hace poco venía de perder $200,000 en contratos por cambios mal implementados por un operador perfecto que conoció en LinkedIn. Por eso saqué el ejemplo del famoso extraño de LinkedIn. ¿Qué pasó? Tuvo que retomar el control. Tuve que contratar a un nuevo operador. Y es que contratar un operador es válido si planeas retirarte en 18 a 36 meses. Pero primero conoce el negocio. Y ojo aquí, hablamos de al menos 18 meses conociendo tú el negocio antes de pensar en recontratar o en contratar un operador. Y ahora, también hace poco hicimos un episodio de la flexibilidad que tiene el SBA, que hoy en día, a 2025, es más flexible, pero no abuses de esa flexibilidad. Que puedas financiar un trato no significa que siempre debas hacerlo. Si 4 prestamistas a un caso de compra de un negocio, 4 bancos en este caso, te dicen que no y uno que sí. De hecho, esto no es luz verde, es alerta roja. Nosotros ya estamos implementando en compras con el SBA esta métrica donde calculamos qué porcentaje de los bancos con los que aplicamos nos están aprobando el crédito. Porque si vemos una tasa de aprobación menor al 50%, esto es una muy mala señal para la estructura de capital del negocio. Y creo que las nuevas reglas que tiene el SBA no deben de ser usadas para sobreendeudarnos, sino para cerrar mejores tratos de una forma mucho más eficiente. Y regreso a la pregunta inicial, porque entonces, ¿qué tamaño de negocio debería comprar? Y te lo voy a contestar de la siguiente manera. Compra el más grande que puedas, que tu capital, tus objetivos y tu tolerancia psicológica al riesgo soporten. ¿Cómo adivino todo esto? No lo adivinas, lo hacemos contestándonos algunas preguntas. Pregunta número 1, ¿cuánto efectivo tengo disponible? Pregunta número 2, ¿cuánta deuda puedo manejar emocionalmente? Pregunta número 3, ¿quiero reemplazar los ingresos del negocio? ¿Quiero contratar? ¿Quiero escalar? Pregunta número 4, ¿estoy dispuesto a ser operador por 1 o 2 años? Y pregunta número 5, ¿qué riesgo me quita más el sueño? ¿El riesgo financiero o el riesgo operativo? Y aquí te invito a no decidir por hilos de Twitter, a no decidir por publicaciones quisquillosas de LinkedIn, a no decidir por podcast que lo que hacen es compartirte un poco de teoría y un poco de experiencia en campo. Te invito a decidir por ti, con tus propias respuestas. Porque como les dije, la pregunta real no es ¿cuál es el negocio más grande que puedo comprar? Sino, ¿cuál es el negocio correcto que me deja dormir y construir algo significativo? Hemos visto compradores arruinarse financieramente por ir demasiado en grande y hemos visto a compradores quedarse demasiado pequeños y nunca crear riqueza. Simplemente comprar un autoempleo que pues
básicamente sustituye su empleo o su emprendimiento anterior. El tamaño correcto de compra de un negocio es una decisión 100% personal. Depende de tu riesgo que puedes tolerar, depende de tu situación, depende de tus metas y muchas veces, seamos honestos, también depende de tus habilidades y de tus contactos, de tu capacidad de concretar y de escalar negocios. Porque a veces puede llegar a ser mejor comprar uno más pequeño que puedes manejar con confianza que uno más grande que te mantenga despierto pensando todas las noches en cómo voy a hacer para completar la siguiente nómina y crecer las ventas. Si tú quieres acompañamiento en resolver este tipo de preguntas, en atacar este tipo de falacias narrativas que ya se presentan en esta industria de la compra y venta de negocios que cada vez obtiene más ojos y más atención, te invito a unirte a nuestra comunidad de Comprando América, donde estamos activamente ayudando a empresarios latinos a adquirir negocios, recortando su curva de tiempo y de dinero, su curva de aprendizaje en tiempo y dinero, para seguir creciendo su patrimonio por medio de adquisiciones y creando oportunidades hacia sus países desde Estados Unidos. Te invito a seguirnos en nuestro podcast, a darnos like, a compartirnos si este episodio te gustó, a comentar si tienes algún tema que quisieras que tocáramos en estos episodios. Y nosotros seguimos Comprando América.